Sean bienvenidos al ejercicio del presupuesto maestro. Con los datos que les presentaba anteriormente, vamos a desarrollar ahora este ejercicio. Para ello es importante comenzar, como les venía diciendo, con el presupuesto de ventas. Los datos están contenidos en la pestaña llamada Datos XY, por lo que con la fórmula de más vamos a ir a traernos los datos y sombreamos todas las cuatro columnas desde el producto A con su precio unitario hasta el producto B con su precio unitario. Luego le damos Enter y ya obtenemos los resultados de ventas para cada uno de los trimestres. Solo le explico que el total de ventas se obtiene multiplicando los precios unitarios por sus cantidades, tanto para el producto A como para el producto B. Posteriormente vamos a comenzar a llenar también la información de inventarios. Y para ello comencemos con los inventarios de productos terminados. Estos inventarios de productos terminados los tenemos también en la hoja de datos, en la fila 27. Para el caso tenemos 10,000 unidades, que es la cantidad de inventario inicial que también nos vamos a ir a traer. Luego, el inventario inicial del segundo trimestre será el inventario final del primer trimestre. Por tanto, estos datos solo los copiamos a través de la fórmula y de igual manera vamos a ir a recoger los datos de este inventario final, los que están contenidos siempre en la pestaña de datos, en la fila B15, que son las ventas proyectadas para el segundo trimestre. Dividimos esto entre 4, ya que estamos trabajando todo un año, y de igual manera nos traemos también los datos para los trimestres 2 y 3. Para el trimestre 4 vamos a ir a recoger los datos de la fila de 27, que son los que hemos considerado que terminaría el ejercicio fiscal que estamos presupuestando. En ese sentido, ya tenemos los datos correspondientes a los inventarios iniciales del producto A. Ahora procedemos a, de la misma manera, a traernos los datos correspondientes al producto B. Entonces nos vamos a traer los datos del inventario inicial del producto B, que para el caso son 10,000 unidades. Luego recordemos que el inventario inicial va a ser el final del trimestre anterior, por lo que hacemos uso de la fórmula para traernos siempre como inventario inicial el final del trimestre anterior. Aquí se lo estoy mostrando para el producto A. Entonces lo mismo vamos a hacer para el producto B. Para el inventario final de ese trimestre, nos vamos a ir a traer los datos contenidos en la fila D15. La D15 son los 15,000 unidades del trimestre número 2. Es decir, que este sería el inventario inicial del siguiente trimestre. De esa misma manera, solo copiamos hasta el trimestre 3, ya que el trimestre 4, que es el final del ejercicio, ya lo hemos calculado, de estos 5,000 unidades, y ya tenemos entonces conformado
los datos relacionados a los inventarios de productos terminados. Ahora vamos a proceder a calcular el presupuesto de producción. Y para el presupuesto de producción es importante recordar que vamos a irnos a traer primero las ventas en unidades que estamos recogiendo para el trimestre 1. Es decir, todos estos datos son correspondientes al trimestre 1. Las ventas para el trimestre 1 del producto A las tenemos en la fila B9. Nos los traemos y luego el inventario final también ya lo hemos calculado y lo tenemos en la fila C22, que en este caso son las 10.000 unidades. Estamos trabajando con el trimestre 1. Luego el inventario final, o antes, importante destacar que la suma de las ventas en unidades más el inventario final nos da como resultado las unidades a ser requeridas en el trimestre. Sin embargo, tenemos también que descontar las unidades que estimamos tener como inventario inicial, porque con esas unidades ya contamos en el ejercicio para poder de esa manera obtener los datos de la producción de ese trimestre, que en este caso serían 20.000 unidades. Ahora procedemos a calcular los datos correspondientes al trimestre número 2. Por tanto, vamos a ir a traernos las ventas que hemos pronosticado para el trimestre número 2. En este caso son las que están contenidas en la fila 10, o si lo queremos ir a traer de este otro lado, sería la fila B15. Da igual, la verdad es que los datos ya los tenemos también en esta tabla y podemos irlos a traer aquí también. Luego, el inventario final que hemos calculado para este trimestre lo encontramos en la fila C23, que es la que necesitamos nosotros poner en este lugar. Son los 15.625. Para este trimestre se requerirán 55.625 unidades. Sin embargo, recordemos que ya contamos con el inventario inicial. Por tanto, vamos a irnos a traer a la fila B23 y son las 10.000 unidades que hemos pronosticado con las que se inicia el trimestre número 2. De igual manera, nos da como resultado que las unidades requeridas menos el inventario inicial nos da que la planta debe producir 45.625 unidades para ese trimestre. Ahora procedemos a calcular los datos relacionados al trimestre número 3. Vamos a traer las ventas pronosticadas para ese trimestre. Le sumamos el inventario final que se encuentra en la fila C24 y nos da como resultado las unidades requeridas para ese trimestre de 66.875 unidades, menos el inventario inicial que se encuentra en la fila B24 de 15.625 unidades, nos da como resultado las unidades a ser producidas en 51.250 unidades. De igual manera, vamos a calcular los datos relacionados al trimestre 4
que en este caso son 17.500 unidades, más el inventario final que se encuentra en la fila C25, nos da como resultado 37.500, menos el inventario inicial que se encuentra en la fila B25, nos da entonces que la planta necesita producir para el trimestre 4 33.125 unidades. Ahora hemos completado ya los datos relacionados al producto A. Vamos a proceder entonces a calcular los datos del producto B. Sin embargo, quisiera proponerles, si antes de que yo continúe, hagan ustedes el ejercicio de irse a traer los datos. Y yo entonces después solo les presento los resultados, cómo van a terminar relacionados al producto B para los 4 trimestres. Y de esta manera vamos practicando también los conocimientos que han ido adquiriendo. Les voy a dar un tiempo de unos 3 minutos para que pongan en práctica lo aprendido hasta este momento. Muy bien, comparemos entonces los resultados. Veamos, para el trimestre número 1, las unidades a producir deben ser 1.250 unidades.
Para el trimestre número 2, las unidades a producir deben ser 19.375. Para el trimestre número 3, 26.875 y para el trimestre 4, 12.500. Bien, vamos a comparar entonces, porque posiblemente por ahí hayan ustedes ubicado algún valor de forma equivocada, sobre todo en los inventarios. Veamos, vamos a descubrir un poco. En esta fila tenemos los inventarios, por lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el inventario final del producto B del trimestre 2 está en la fila F22 y lo tenemos. El siguiente está el inventario inicial en la fila E22, es decir, a la izquierda. Los datos del trimestre 2 relacionados al inventario final están en la fila F23. Los datos del inventario inicial en la E23, a la izquierda. Luego tenemos para el trimestre 3 en la fila F24 y por consiguiente el inicial en la fila E24. Para el trimestre 4 el inventario final lo tenemos en la fila F25 y el inicial en la fila E25. Recordemos que la posición de este cuadrito es porque necesitamos encontrar las unidades a ser producidas y estas se obtienen restando a las unidades requeridas el inventario inicial. Quiero aclarar algo, y es que yo he dicho que se viene restando y utilizo una fórmula más. Sin embargo, en la casilla siguiente, en la 49 en la que estoy ubicado, se está operando una resta. Por eso es que yo he venido diciendo menos, porque ya la plantilla tiene operando una resta. Ahora vamos a proceder a calcular el presupuesto de materiales utilizados tanto en dólares como en unidades. Recordemos que las unidades a producir son las que recientemente hemos calculado y las encontramos en el presupuesto de producción. Para el caso del producto A, el primer trimestre vamos a producir 20.000 unidades. El producto A en el segundo trimestre dijimos que vamos a producir 45.625 unidades. El producto A en el tercer trimestre 51.250 y del cuarto trimestre 33.125. Con esto ya tenemos las unidades. Ahora vamos a calcular la cantidad de materiales X medidos en metros que necesitamos utilizar. Para ello nos vamos entonces a los datos donde hemos determinado la cantidad de materiales a utilizar. Para este caso del producto A necesitamos 2 metros por cada unidad producida de material. Esto multiplicado por la cantidad de
unidades, nos indica que vamos a requerir 40.000 metros de producto, o perdón, de material X. De la misma manera, hacemos los siguientes cálculos. Para ello, podemos dejar fijo con F4 la cantidad de 2 metros por unidad de productos a producir, y nos va dando entonces el resultado de 91.250 para el trimestre 2, 102.500 para el 3, 66.250 para el 4, para un total de 300.000 metros. Ahora calculamos el costo total, que es multiplicar la cantidad de materiales por el precio que hemos estimado nos costará ese material. Para el caso acá dice que tenemos para el material X el costo es de 2.50. De igual manera, como necesitamos multiplicar varias veces esta cantidad, lo vamos a fijar con F4 para luego solo arrastrar o copiar, mejor dicho, la fórmula y determinar el costo total de ese material. Luego calculamos de la misma manera el material Y del producto A. Si vamos a revisar el material Y, el producto A no nos demanda, por tanto, esta casilla podemos dejarla vacía o hacemos la operación. La vamos a hacer porque posiblemente en algún momento sea necesario modificar, qué sé yo, la línea de producción y todo, y tengamos que utilizar esa casilla. Sin embargo, el resultado va a ser 0. Como ven, el resultado es 0 y por tanto daba igual si lo calculábamos o no. Luego tenemos de las piezas del material Z, decíamos que la cantidad a producir por la cantidad de material a utilizar, en este caso es 1, de igual manera aplicamos F4 para luego copiar y pegar para los demás trimestres para un total de 150.000 piezas de material Z. Procedemos entonces a calcular el costo total de materiales Z, multiplicando las unidades de cada trimestre por su precio, aplicando siempre la técnica del F4 para fijarlo y así facilitarnos copiar y pegar para los 4 trimestres. El resultado da de un total de 1.500.000 de materiales. Ahora hay que calcular los materiales y sus costos para el producto B, para lo cual les voy a dejar esa tarea a ustedes y vamos a revisarla en la siguiente clase para que podamos comparar los resultados de ustedes con los de la clase y así poder hacer los ajustes si es que hayan habido algunos errores por ahí. Lo corregimos y así vamos paso a paso aprendiendo a la elaboración del presupuesto maestro.